Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Les habla el discípulo. Toda esta información lo he sacado del siguiente sitio web www.las21tesisdetito.com. La gran falsificación de Mateo 28.19. Por G. Reckart, Clark Bildeman y Tito Martínez. Les habla Isabel, la voz cibernética creada con el programa informático Omnipage 14 profesional, y al servicio de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.21tesis.com. Antes de escuchar este estudio bíblico, les recomendamos que bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. Para moverse por el libro PDF, haga clic en la pestaña Marcadores, que se encuentra arriba a la izquierda del programa Acrobat Reader. Mateo 28.19. Prueba absoluta que Mateo 28.19 ha sido adulterado por los trinitarios. Los trinitarios han pecado contra Jesucristo, por colocar palabras en la Biblia que él nunca dijo. Por el Dr. G. Reckart, Colegio Bíblico Apostólico Teológico. Durante casi 20 años he predicho que vendría el momento, cuando la evidencia probaría que las palabras del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, fueron añadidas al Evangelio original de Mateo. No tenía sentido para mí que el bautismo fuera en el nombre del único que murió y resucitó en Romanos 6, y que el Padre y el Espíritu Santo tuviesen que ser mencionados en el bautismo. Yo no podía reconciliar por qué los apóstoles ignoraron Mateo 28.19 como este existe ahora en nuestra Biblia del Rey Jaime y en cambio bautizaron en el nombre de Jesucristo solamente. Sí, en el bautismo ellos fueron Jesús solo. Nadie puede encontrar otro bautismo en el Nuevo Testamento. Nadie puede negar entonces que hay un bautismo cuando se hace referencia al mitzvah del Nuevo Testamento. Ahora tenemos la evidencia y el mundo trinitario está en un masivo ataque. Fue sabido por la Iglesia Católica que los judíos habían preservado una copia del Evangelio original de Mateo en el idioma hebreo. Cómo este fue preservado y transmitido no lo sabemos. En realidad, eso no importa. Este existe y esa es prueba suficiente que Dios quería que se preservara. Han habido muchos intentos para destruir la credibilidad de este valioso Evangelio hebreo por obvias razones. Este es el único manuscrito existente que prueba que Mateo 28.19 originalmente no contiene la fórmula bautismal trinitaria. Los católicos y protestantes no tienen otra razón para arrojar dudas sobre la validez de este manuscrito. Afirmaciones que este es espurio son por supuesto de alto servicio para trinitarios. Semejantes negaciones hacen que Jesús diga lo que él no dijo. Esto en sí es una abominación. Es pecado hacer que Jesús diga una fórmula bautismal trinitaria y colocar en su boca su doctrina trinitaria de la divinidad fabricada en Nicea en el 325 después de Cristo. Ahora que este manuscrito es conocido entre los apostólicos unicitarios, promoveremos la realidad que la Iglesia Católica ha mentido voluntariamente sobre Mateo 28.19 y los católicos, en general, incluyendo la ortodoxia oriental, han mentido al mundo. Todo aquel que fue bautizado con este falso bautismo, ha muerto perdido y sin salvación, engañado por la Iglesia Católica. Esta condenación de millones es la decepción doctrinal más grande, jamás puesta en la mente humana. Si aquellos en el trinitarianismo no huyen de esta perversión y son bautizados nuevamente en el nombre de Jesucristo, ellos aceptan su condenación de no tener salvación en ese falso bautismo. Es debido a este hallazgo que muchos evangélicos ahora afirman que el bautismo no es esencial para salvación y que una persona puede ser salva sin este. Esta falsa doctrina bautista fue desarrollada cuando sus estudiosos descubrieron que la fórmula bautismal trinitaria no estaba en el Evangelio hebreo original de Mateo. Interesante que una falsa doctrina pudiera nacer basada en lo que no está en la Biblia, antes de lo que está en la Biblia. Los trinitarios escondieron el conocimiento de este Evangelio hebreo de los apostólicos unicitarios. Pero Dios hizo posible que a través de un estudioso bautista, la verdad sobre la faltante fórmula bautismal trinitaria fuera publicada. En 1995, el Dr. George Hobart tradujo una copia del Evangelio hebreo de Mateo de Sendor. Usted puede adquirir una copia del Evangelio hebreo de Mateo, de muchas fuentes. Puede mirar la evidencia por usted mismo, ya que es la primera vez en la historia moderna que el texto de Mateo 28.19 de este texto, del Evangelio hebreo, está siendo publicado en el Internet. Yo soy el primero en publicar este texto. Estoy seguro que otros robarán mi archivo, e irán y crearán sus propias páginas. Eso está bien, pero al menos tengan la honradez de decirme que lo tomarán. Al menos díganme que van a crear una página propia. Al menos denme crédito por ser el primero en publicarlo. Por favor note que en el verso 19 no hay fórmula trinitaria.
Esto es prueba absoluta que la Trinidad fue fraudulentamente añadida a este texto. Vean ustedes el gráfico que les muestro seguidamente, y que podrán ver en la versión PDF de este documento. Ahora que usted ha visto la evidencia, usted que ha sido bautizado en la falsa fórmula trinitaria, debe ver Hechos 2.38 como la verdadera y única fórmula bautismal en el Nuevo Testamento, y para la cual todos los demás incidentes de esta gracia de Dios en subsecuentes puntos de texto. Si usted desea seguir el correcto método bautismal del Nuevo Testamento, escríbame e intentaremos ponernos de acuerdo para su bautismo. Usted ahora tiene la información. Si usted escoge creer una mentira y aceptar un falso bautismo, entonces condenará su propia alma. Le exhorto a que considere su rebautismo hoy. Usted puede escribirme en inglés a 0412@jmfi.org para una consulta personal sobre este asunto. Yo llevo la carga de la verdad porque amo el mensaje y al mensajero del nuevo pacto. Pastor Eckhart. El Evangelio Eterno. Por Clarke Bildeman, http://hechos 238, net/html/get, html. Extractos de la prueba del Evangelio, de Eusebio, editado por W. J. N. Ferrar. Las citas de Eusebio refiriéndose a Mateo 28.19. Las siguientes 7 citas de Mateo 28.19 son mostradas debajo en las citaciones de la prueba del Evangelio, la demostración, de Eusebio. El intento de este extracto no es dar a entender exactitud de la teología o filosofía de este hombre, sino para recoger de su acceso al texto de Mateo 28.19 en su día y tiempo. Para estas citas, Eusebio, 265 después de Cristo al 339 después de Cristo, cuando es proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea y por ende a referencias de Mateo 28.19 de manuscritos más antiguos almacenados allí dentro, que son disponibles para nosotros hoy. 1. Libro tercero, capítulo 7, 136, AD, página 157. Mientras que él, que concibió nada humano o mortal, ve como verdaderamente él habla con la voz de Dios, diciendo en estas mismas palabras a aquellos discípulos suyos, los más pobres de los pobres. Y hace discípulos de todas las naciones. Pero ¿cómo los discípulos podrían haber contestado razonablemente al Maestro? Podemos hacerlo. ¿Cómo orar? Podemos predicar a los romanos. ¿Cómo podemos arguir con los egipcios? Nosotros somos hombres criados, para usar la lengua siria, solamente, ¿qué idioma hablaremos a los griegos? ¿Cómo persuadiremos a los persas, armenianos, caldeos, escitianos, indios, y demás naciones bárbaras para que renuncien a sus dioses ancestrales y adoren al Creador de todo? ¿Qué eficacia de discurso tenemos en que confiemos para intentar semejante obra como esta? ¿Y qué esperanza de éxito podemos tener si nos atrevemos a proclamar leyes directamente opuestas a las leyes respecto a sus propios dioses que han estado establecidas durante siglos entre todas las naciones? ¿Por qué poder siquiera sobreviviremos a nuestro osado intento? Pero mientras, los discípulos de Jesús estaban más probablemente o diciendo así, o pensando así, el Maestro resolvió sus dificultades, con la adición de una frase, diciendo ellos triunfarán en mi nombre. Y el poder de su nombre siendo tan grande, que los apóstoles dicen, Dios le ha dado un nombre, el cual es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla, de las cosas en el cielo, y las cosas en la tierra, y las cosas debajo de la tierra. Él mostró la virtud del poder en su nombre oculto de la multitud cuando él le dijo a sus discípulos, y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Él también más fielmente pronostica el futuro cuando él dice, porque este evangelio debe primeramente ser predicado a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. 2. Libro tercero, capítulo 6, 132 a página 152. Con una palabra y voz él dijo a sus discípulos, y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. 3. Libro tercero, capítulo 7, 138, c. página 159. Cuando vuelvo mis ojos a la evidencia del poder de la palabra, que multitudes ha ganado, y que enormes iglesias han sido fundadas por aquellos iletrados y pobres discípulos de Jesús, no en oscuros y desconocidos lugares, sino en las ciudades más nobles, me refiero a la Roma real, Alejandría, Antioquía, por todo el entero Egipto y Libia, Europa y Asia, y en villas y lugares de campo y entre las naciones soy irresistiblemente obligado a repasar mis pasos, y buscar por su causa, y confesar que ellos pudieron solamente tener éxito en su osada aventura, por un poder más divino, y más fuerte que el del hombre y por la cooperación de aquel que les dijo,
hace discípulos de todas las naciones